Hola, 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 gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta chismear, analizar y por supuesto charlar sobre el maravilloso mundo de las celebridades. Yo soy, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy, mis amores, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. Y es que ¿quién no ama un buen chisme romántico? Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando, y vamos a descubrir quién es la mujer perfecta para él. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Pues abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Vamos a analizar las declaraciones de Kerem, a repasar sus relaciones pasadas, y a descubrir por qué, según él, una persona en particular podría ser la indicada. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, les recuerdo que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gusta lo que ven. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y los mantendrá al día con todo el chisme. Así que sin más preámbulos vamos al grano. ¿Quién es la mujer perfecta para Kerem Bürsin? Bueno, mis amores, la respuesta, como ya habrán intuido por el título y por la emoción en mi voz, es Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y para los que no estén familiarizados con el tema, Hande Erçel es, nada más y nada menos, que la CEO protagonista de Kerem en la exitosísima serie Love is in the Air. Una serie que, por cierto, nos robó el corazón a todos, y que también nos dio uno de los romances más comentados de los últimos tiempos. ¿Pero por qué Hande? ¿Por qué Kerem la considera la mujer perfecta para él? Bueno, mis amores, esto no es solo un rumor, ni un simple chisme. Kerem ha hablado abiertamente sobre su relación con Hande, y ha dejado claro por qué la admira y la valora tanto. Durante el tiempo que estuvieron juntos, y aunque ya no están en una relación sentimental, la conexión entre ellos era, y es innegable. La química en pantalla era explosiva, y fuera de ella, se complementaban de una manera que dejaba a todos fascinados. La forma en que se miraban, los gestos de cariño, las risas compartidas, todo hablaba de una conexión especial, de algo más que una simple relación laboral. Kerem ha mencionado en varias entrevistas que admira la fortaleza de Hande, su sensibilidad y su capacidad para ser auténtica. Ha dicho que es una persona muy trabajadora, dedicada a su profesión, y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Esto es algo que Kerem valora mucho, ya que él mismo es conocido por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Ambos comparten una ética de trabajo sólida, lo que les permitía entenderse y apoyarse mutuamente en sus proyectos. Además, Kerem ha destacado la inteligencia de Hande, su sentido del humor, y su capacidad para mantener los pies en la tierra, a pesar de la fama y la popularidad. Parece ser que Kerem busca una mujer que sea su compañera, su amiga, y su confidente, alguien con quien pueda compartir sus éxitos y sus fracasos, alguien que lo entienda y lo apoye incondicionalmente. Y parece que Hande encajaba a la perfección en este perfil. Es importante destacar que en el mundo de la farándula, es fácil perderse en el brillo y el glamour. El hecho de que Hande, a pesar de su éxito, haya mantenido su humildad y su conexión con la realidad, es algo que seguramente atrajo a Kerem. La relación entre Kerem y Hande fue mucho más allá de la ficción. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, disfrutando de momentos especiales, compartiendo viajes y celebrando logros profesionales. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que documentaban su romance, y los fans no podían estar más felices. Viajaron juntos, asistieron a eventos importantes, y se mostraron muy enamorados. Este nivel de apertura y la naturalidad con la que vivían su relación, demostraba la confianza y el amor que sentían el uno por el otro. Y aunque su romance no duró para siempre, el cariño y el respeto que se tienen es evidente, y eso es algo muy valioso. Ahora, vamos a ser realistas, el concepto de mujer perfecta es subjetivo. Lo que para Kerem es perfecto, puede no serlo para otra persona. Pero lo que sí podemos afirmar es que Hande encajaba muy bien con las cualidades que Kerem buscaba en una pareja. Y eso, mis amores, es lo que importa. Es crucial recordar que la perfección no existe. Cada persona tiene sus propias preferencias y valores, y lo importante es encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo y con quien compartas una conexión genuina.
Pero, ¿qué más sabemos de este romance? ¿Qué tipo de relación tenían? Pues analicemos un poquito más a fondo. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Es un hombre que valora su privacidad y que no suele hablar mucho de sus relaciones. Esto es comprensible, ya que el acoso mediático puede ser muy invasivo. Sin embargo, con Ande fue diferente. Se les veía más relajados, más abiertos a compartir momentos juntos. Esto sugiere que Ande lograba crear un espacio de confianza y seguridad para Kerem, algo que no todas las personas pueden lograr. Es como si Ande hubiera encontrado la clave para abrir la puerta del corazón de Kerem. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, celebraron sus éxitos y se dieron ánimos en momentos difíciles. Siempre estuvieron el uno para el otro y eso, en el mundo de las celebridades, es algo muy especial. En un entorno tan competitivo y exigente, contar con el apoyo incondicional de tu pareja es invaluable. El hecho de que Kerem y Ande se brindaran ese apoyo mutuo, fortalece aún más la idea de que eran el uno para el otro. Era una relación de equipo, de compañeros de vida, que se celebraban y se impulsaban mutuamente. También es importante recordar que aunque no estén juntos sentimentalmente, el cariño y el respeto perduran. Han demostrado madurez y profesionalismo al seguir trabajando juntos, incluso después de su ruptura. Esto habla muy bien de ambos y demuestra que la amistad y el buen rollo pueden prevalecer por encima de cualquier otra cosa. El hecho de que hayan logrado mantener una relación cordial después de su separación, demuestra que su amor era genuino y basado en algo más profundo que una simple atracción física. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden separarse románticamente, pero seguir valorándose y respetándose mutuamente. Entonces, ¿por qué digo que Ande es la mujer perfecta para Kerem? Porque, basándonos en sus palabras y en su comportamiento, es evidente que ella reunía muchas de las cualidades que él buscaba en una pareja. Compartían valores, tenían una conexión especial y se complementaban muy bien. La química que tenían, la forma en que se miraban, la admiración mutua que sentían, todo apuntaba a una conexión profunda y significativa. Es como si hubieran encontrado a su alma gemela en el set de rodaje. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la afirmación de Kerem? ¿Creen que Ande es la mujer perfecta para él? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué opinan sobre esta pareja, y si les gustaría que Kerem y Ande volvieran a estar juntos. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem podrían tener una segunda oportunidad? ¿O creen que lo mejor es que cada uno siga su camino? Sus opiniones son muy importantes. Además, me pregunto, ¿qué otros aspectos de la vida de Kerem les gustaría que exploráramos? ¿Les gustaría que hablemos sobre sus proyectos futuros, sobre sus relaciones pasadas, o sobre cualquier otro tema que les interese? No duden en dejarme sus sugerencias. Tal vez les gustaría que analizáramos sus gustos musicales, sus aficiones, o incluso sus ideales. Estoy abierta a todas sus ideas. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que nos pueden dar una mejor idea de por qué Ande podría ser considerada la mujer perfecta para Kerem. *** Valores y visión del mundo ***. Es crucial que una pareja comparta valores fundamentales, y parece que Kerem y Ande tenían una base sólida en este sentido. Ambos son conocidos por su activismo social y su compromiso con causas importantes. Han utilizado su plataforma para hablar sobre temas como los derechos de las mujeres, la protección del medio ambiente y la concienciación sobre la salud mental. Esta alineación de valores es un factor clave en la compatibilidad a largo plazo. Compartir la misma visión del mundo y preocuparse por las mismas causas crea una base de respeto y admiración mutua. Apoyo mutuo en sus carreras La industria del entretenimiento puede ser implacable, y tener una pareja que entienda y apoye los altibajos de la carrera es invaluable. Kerem y Ande se brindaron apoyo mutuo en sus proyectos, celebrando sus éxitos y animándose en los momentos de desafío. Esta dinámica de apoyo es esencial para mantener una relación saludable en un entorno tan demandante como el de la farándula. El hecho de que se apoyaran mutuamente demuestra una madurez y un compromiso con el éxito del otro. La química en pantalla y fuera de ella La química entre Kerem y Ande en Love is in the Air fue innegable, y esa chispa se extendió a su vida personal. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, y la complicidad que compartían,
eran evidentes tanto en el set como fuera de él. Esta conexión profunda es un factor clave en cualquier relación exitosa. La química no es algo que se pueda fingir, y la que existía entre Kerem y Ande era palpable. *** Personalidades complementarias ***. Kerem es conocido por su personalidad apasionada y su intensidad, mientras que Ande radia una mezcla de fortaleza y sensibilidad. Estas personalidades complementarias crean un equilibrio dinámico en la relación. La combinación de la energía y la pasión de Kerem con la calma y la empatía de Ande podría ser la receta perfecta para una relación duradera. Adaptabilidad y crecimiento ***. Una relación exitosa requiere adaptabilidad y la capacidad de crecer juntos a lo largo del tiempo. A pesar de que su relación no duró, la forma en que manejaron su separación, con respeto y profesionalismo, demuestra su capacidad para adaptarse a los cambios y seguir adelante. El crecimiento personal y la capacidad de evolucionar juntos son factores esenciales para mantener una relación vibrante y satisfactoria. Relaciones pasadas de Kerem, ¿qué aprendió? Para entender mejor las preferencias de Kerem, es interesante analizar sus relaciones pasadas. Aunque Kerem es reservado sobre su vida personal, se sabe que ha tenido relaciones significativas. Estas experiencias sin duda han influenciado sus expectativas y su búsqueda de una pareja ideal. Cada relación nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Analizar las relaciones pasadas de Kerem puede revelar patrones y preferencias que nos ayuden a entender por qué Ande encajaba tan bien en su vida. La importancia de la amistad y la confianza La amistad es un componente crucial en cualquier relación romántica exitosa. Kerem y Ande parecían tener una fuerte base de amistad, lo que les permitía apoyarse y confiar el uno en el otro. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación duradera. Sin confianza, la relación se debilita y se vuelve susceptible a problemas. La amistad y la confianza proporcionan una base sólida para la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Factores externos y presión mediática Es importante considerar los factores externos que pueden afectar una relación en el mundo de las celebridades. La presión mediática, los rumores constantes y la falta de privacidad pueden ser muy difíciles de manejar. La capacidad de una pareja para sobrellevar estos factores es crucial para la supervivencia de la relación. La atención constante de los medios y las expectativas de los fans pueden crear tensiones y desafíos adicionales. Una pareja fuerte debe ser capaz de proteger su relación de las influencias externas y mantener su conexión intacta. El legado de Love is in the Air La serie Love is in the Air no solo unió a Kerem y Ande, sino que también conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie dejó un legado duradero en la cultura popular y en la memoria de los fans. La serie les brindó una plataforma para conocerse y desarrollar su relación. Love is in the Air siempre será recordada como el catalizador de su romance. Consideraciones finales En conclusión, aunque no podemos asegurar al 100% que Ande sea la mujer perfecta para Kerem, basándonos en sus declaraciones, en su comportamiento y en la dinámica que compartieron, es evidente que ella reunía muchas de las cualidades que él buscaba en una pareja. La conexión, la admiración mutua, los valores compartidos y el apoyo incondicional son los pilares de cualquier relación exitosa. Recuerden, mis amores, que cada persona es única y que el concepto de perfección es subjetivo. Lo importante es encontrar a alguien que te haga feliz, que te apoye y con quien puedas compartir una conexión profunda y significativa. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, hemos analizado por qué, según Kerem, Ande es la mujer perfecta para él, y hemos compartido nuestras opiniones y sentimientos sobre esta historia. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este canal es su espacio, y que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que no duden en participar. ¿Creen que Kerem y Ande podrían reencontrarse en el futuro? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme saber sus opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Son los mejores.
Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme y análisis por compartir. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Un abrazo enorme, mis amores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Para no perderse nada del mundo del espectáculo.